Amados hermanos, hermanas, pastores, amigos y todos aquellos que nos acompañan, sean muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Que la gracia de nuestro amado Dios sea sobre sus vidas, hogares y familias. Durante la semana que termina, hemos podido observar que poco a poco nuestro país comienza a avanzar en el plan de desconfinamiento. Las regiones presentan distintos grados de avance en dejar atrás lo peor de la pandemia. A medida que esto ocurre, nuevas problemáticas se toman la agenda nacional. Vimos recrudecer la problemática en el sector de la Araucanía, tanto así que algunos sectores comenzaron a tomar medidas de presión para ser atendidos por las autoridades. También hemos sido testigos del inicio de la campaña con miras al plebiscito de octubre asociado al debate constitucional. Por otro lado, las cifras de desempleo aumentan frenéticamente y, de acuerdo con los expertos, la recuperación será particularmente lenta y compleja. En medio de este convulsionado panorama, vemos cómo la sociedad avanza hacia un futuro incierto, pero de seguro complejo. La nueva realidad trae consigo muchas dudas en los diferentes ámbitos: laboral, de salud pública, de relaciones personales y seguramente de restricciones a reuniones de carácter espiritual. Frente a esta realidad, nos encontramos con una promesa que nos brinda tranquilidad, sabiendo que estamos en manos de un Dios todopoderoso y que tiene el control de todo. Los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, y como Jerusalén, que tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. La lucha es difícil. En nuestro interior experimentamos naturales dudas e incertidumbre, pero nuestro Dios está del lado de sus hijos, protegiéndonos y guardándonos según su soberanía. Por lo tanto, nos ponemos de pie para enfrentar cualquier vacilación y decimos con confianza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ni lo alto, ni lo bajo, ni angustia ni tribulación me apartarán del amor de Cristo. Queremos invitar a todos quienes aún no disfruten de esta paz para que vengan a Cristo y sean acogidos en la sombra de nuestro Dios Altísimo, Todopoderoso, y en quien tenemos confianza de redención. Que nuestro amado Dios les bendiga. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Tú eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar.
A continuación, una reflexión de la palabra de Dios en la voz de nuestro hermano Luis Guerrero. Buenas tardes, mis hermanos, que nuestro amado Dios les bendiga. Quisiera antes que todo saludar a nuestros pastores, en especial a nuestra pastora Jovita, que el día viernes estuvo de cumpleaños. El Señor le ha otorgado un año más de vida en sus caminos, así que un saludo para ella y así también un saludo para todos mis hermanos que en esta hora pueden compartir la palabra del Señor, pueden compartir de esta reunión que estamos realizando en forma remota y esperamos en el Señor que pronto Él vaya adelante y permita que nuevamente podamos estar viéndonos cara a cara. Mientras así sea, vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor y esperando en su voluntad. En esta hora vamos a pasar a dar lectura a la palabra del Señor, la cual se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a estar dando lectura desde el versículo 3 en adelante. Así dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En la medida que las personas van creciendo, se van desarrollando, va aumentando en ellos la capacidad de poder defenderse y hacer frente a todas las situaciones, complicaciones, adversidades que puedan venir a la vida de cada uno de ellos. En la medida que nosotros vamos creciendo, tenemos más herramientas para poder desarrollarnos, para poder desenvolvernos, y así como un bebé necesita de alguien para poder subsistir, en la medida que esa personita va creciendo, va adquiriendo, como le decía, más fuerza, va comprendiendo más las cosas y le permite ir salvando las distintas situaciones que se pueda enfrentar en su vida en la medida que va creciendo. Y si las personas se alimentan bien, tienen un buen cuidado de su salud, van a poder ir creciendo y desarrollándose de manera óptima. Ahora, si nosotros llevamos esta misma situación a nuestra vida espiritual, nos vamos a encontrar también con algo similar. Es necesario que así como físicamente nosotros nos alimentemos correctamente, nos cuidemos correctamente, pongamos de nuestra parte para ir creciendo y desarrollándonos debidamente, así también por la parte espiritual es necesario que nosotros seamos diligentes y preocuparnos de nuestra salud espiritual y preocuparnos de alimentarnos espiritualmente y preocuparnos así de ir creciendo espiritualmente. Y es justamente de eso de lo que nos va a hablar la palabra del Señor
en esta hora de que debemos ser diligentes para ir creciendo espiritualmente, porque así nos dice y nos demanda la palabra del Señor. Y es por eso que vamos a ver 4 verdades respecto de una vida cristiana diligente. Y vamos a comenzar viendo el primer punto, que dice que existe una ordenanza a ser cristianos diligentes. Tenemos una ordenanza de que debemos ser cristianos diligentes. Y es lo primero que nosotros nos encontramos con los versículos que dábamos lectura. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Entonces, lo primero que nosotros vemos acá, lo primero que nosotros nos damos cuenta al leer estos versículos, es que existe, como lo leemos en el versículo 5, que existe una demanda, existe una exigencia de parte de Dios que debemos poner toda nuestra diligencia para empezar a desarrollarnos. Es algo que debemos hacer, es una exigencia que tenemos todos nosotros como cristianos, el ser diligentes y poner toda esa diligencia para ir desarrollándonos espiritualmente. ¿Por qué lo debemos hacer? Porque todas aquellas cosas que nosotros no podíamos obtener por nuestra capacidad, por nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor nos la ha dado. Lo primero que tenemos que saber es que todo aquello que era imposible para nosotros conseguir, el Señor ya nos lo dio. Y es lo que vemos en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, todo lo que nosotros no podíamos hacer, que era obtener nuestra salvación, la vida eterna, poder tener fe, que son cosas que no podemos alcanzar nosotros por nuestras fuerzas, el Señor nos la dio y nos da de su Espíritu Santo para poder guiarnos, para poder dirigirnos, nos da su palabra para poder enseñarnos, para poder instruirnos. Entonces todas aquellas cosas que nosotros no podíamos conseguir por nuestros medios, el Señor nos la dio por su divino poder. Por tanto, como el Señor ya nos dio aquellas cosas, ahora nos exige que nosotros debemos por medio del conocimiento de Dios, debemos comenzar a crecer espiritualmente. Debemos ser diligentes en desear crecer espiritualmente, y esto lo logramos primeramente a través del conocimiento de Dios, como lo dice el mismo versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, el camino para crecer espiritualmente es ser diligentes en conocer a Dios. El libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, nos dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Entonces podemos ver que nuestro Dios nos dice que debemos conocerle. Es la única forma en conocer su voluntad, en conocer cómo es nuestro Dios. Es la única forma en que nosotros vamos a comenzar a crecer espiritualmente, a través del conocimiento. Y lo podemos ver en esta carta que Pedro escribe, cómo él constantemente habla acerca del conocimiento de Dios y la necesidad que tenemos nosotros del conocimiento de Dios y ser diligentes en conocer a Dios, justamente para ir desarrollándonos espiritualmente.
dice su palabra que debemos ser diligentes en añadir a nuestra fe. Lo primero que habla es virtud. El Señor es el que nos provee de la fe. Él nos ha dado la fe. Dice su palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia fuimos salvados por medio de la fe, y que tanto la gracia como la fe no vienen de parte de nosotros, sino que son un don que viene de parte de Dios. Entonces, esa fe, que es el punto de partida, ya la tenemos también. El Señor nos dio esa fe, podemos creer en Él porque Él nos ha otorgado la fe para que creamos en Él, y por tanto ahora lo que nos corresponde, Él ya hizo su parte, Él ya hizo, nos dio la salvación, nos santificó, nos apartó. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es añadir a esa fe virtud. Virtud es lo que nosotros debemos hacer, que son los buenos hábitos. La virtud son los buenos hábitos que debemos tener como cristianos, como es la oración, como el estudio de la palabra de Dios, como es el congregarnos. Entonces, a la fe tenemos que añadir nosotros la virtud, que son, como les decía, todos estos buenos hábitos. Y a través de estos hábitos, a través de estos buenos hábitos, a través de esta virtud, nosotros podemos alcanzar el conocimiento. Si nosotros no destinamos un tiempo para la oración, si nosotros no destinamos un tiempo para estudiar la palabra de Dios, si nosotros no nos disponemos para congregarnos, va a ser imposible que tengamos conocimiento de Dios. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a poder tener conocimiento acerca de Dios. Por eso es necesario que a la fe le añadamos virtud, a la virtud, por tanto, conocimiento. Cuando nosotros estudiamos la palabra, nos dedicamos tiempo, vamos a poder adquirir conocimiento. Y a través del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder tener ahora el nuevo escalón, el nuevo paso, que es dominio propio. Las personas no van a poder tener nunca dominio propio. Nosotros como cristianos nunca vamos a poder tener dominio propio si es que no conocemos la palabra de Dios, si es que no conocemos cómo es nuestro Dios, si es que no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Cuando conocemos todas estas cosas mediante el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros podemos tener dominio propio, podemos tener templanza. Y a este dominio propio nosotros le podemos añadir paciencia. Nuevamente, es imposible que como cristianos podamos ser pacientes si es que no tenemos dominio propio, si es que nosotros no nos sabemos controlar, si es que nosotros no sabemos mantener la calma ante las adversidades, ante situaciones difíciles. Pero si lo podemos hacer, si tenemos dominio propio, podemos tener paciencia. Si podemos controlarnos a nosotros mismos, podemos ser pacientes también para con las situaciones que nos pueden existir a nuestro alrededor. Podemos ser pacientes para con nuestros hermanos que a veces necesitan de que nosotros seamos pacientes con ellos, que no explotemos, que no, especialmente con aquellos que vienen recién entrando en los caminos del Señor, necesitan que nosotros seamos pacientes con ellos. Pero si no tenemos dominio propio, no podremos tener paciencia en nuestra vida. Va a haber desesperanza, van a haber muchas veces explosiones que vamos a explotar por cualquier cosa, pero la palabra de Dios nos dice que debemos esforzarnos, que debemos ser diligentes en tener dominio propio, en tener paciencia. Y justamente esa paciencia nos lleva al nuevo paso que debemos dar, que nos pide la palabra de Dios, que es piedad. Ser piadosos, ser bondadosos con aquellos que nos rodean, pero es imposible que podamos ser bondadosos si no los soportamos, si no tenemos paciencia. Entonces vemos cómo el Señor va aumentando la exigencia de lo que Él desea para nosotros como cristianos. Bueno, paciencia, piedad.
Sin piedad es imposible que podamos tener afecto fraternal, tener comunión con nuestros hermanos, tener amistad con nuestros hermanos, tener preocupación por nuestros hermanos. Y es lo que Dios nos pide a través de su palabra, que debemos tener afecto fraternal. Y dice que aún más, a ese afecto fraternal nosotros tenemos que ir más allá y tener amor por nuestros hermanos. Entonces, para poder llegar a esa madurez espiritual, para poder llegar al amor para con nuestros hermanos, tenemos que partir añadiendo a nuestra fe virtud. Y no nos podemos saltar escalones porque va a ser imperfecto si nos saltamos algo, si tratamos de saltarnos un paso, va a ser imperfecto. Tenemos que ser diligentes, tenemos que preocuparnos de que todas estas virtudes que la palabra de Dios nos habla estén en nosotros. ¿Por qué? Porque eso Dios demanda de nosotros. Existe esta ordenanza, como decía, esta primera verdad es que existe una ordenanza de que debemos ser cristianos diligentes, que nos preocupemos de ir creciendo espiritualmente. Es una preocupación. No solamente debemos preocuparnos de que nuestros hermanos crezcan espiritualmente, sino que debemos partir por nosotros y preocuparnos de nosotros ir creciendo espiritualmente. La segunda verdad es que el ser diligente nos lleva justamente a la madurez espiritual. No solamente una ordenanza, sino que también el ser diligente nos lleva a la madurez espiritual. Y es lo que dice el versículo 8. Si estas cosas, si lo que acabamos de ver, si estas cosas abundan, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a ser ociosos. Vamos a empezar a madurar espiritualmente. No va a haber ociosidad en nosotros. No vamos a malgastar el tiempo. La palabra de Dios en el Salmo capítulo 90, versículo 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Estamos viviendo en tiempos en los cuales decimos que se nos pasa muy rápido el tiempo. El domingo pasado, nuestro hermano Daniel nos hablaba justamente de que los días pasan volando, el tiempo está pasando muy rápido y justamente en este tiempo que cada vez más corto debemos ser sabios en la forma en que nosotros ocupamos el tiempo. Y la palabra de Dios nos dice que debemos pedir a nuestro Dios que nos dé sabiduría, que nos enseñe a contar nuestros días que pasan y que estamos pasando, de modo de ocupar sabiamente el tiempo que tenemos. El libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 y 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo tiempos complejos, estamos viviendo tiempos complicados, y de hecho, si nosotros analizamos esta segunda carta de Pedro, es una carta que justamente va enviada a los creyentes porque venían tiempos de apostasía, venían tiempos de falsa doctrina, venían tiempos de persecución, y justamente ellos tenían que estar preparados para poder hacer frente a todas esas situaciones, y es por eso que él demandaba de que ellos crecieran, maduraran espiritualmente, y es lo que la palabra de Dios demanda para nosotros en estos tiempos, que también son tiempos complejos, que también son tiempos difíciles, que también son tiempos en los cuales hay falsa doctrina, en los cuales también hay apostasía. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo ahora, y serán aún más complejos los tiempos como se vienen, y es por eso que tenemos que estar preparados, aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien nuestros días para que haya en nuestra vida sabiduría, para que haya en nosotros madurez, para que haya en nosotros crecimiento. Y de esa forma, como
también dice este versículo, podemos dar frutos espirituales, que es justamente el resultado de vivir en la búsqueda del Señor. Damos fruto, el vivir en la presencia del Señor, el vivir haciendo la voluntad del Señor, trae como resultado el que nosotros demos fruto. De hecho, si nosotros vamos al capítulo 15 de Juan y vemos lo que nos dice el versículo 5 y el versículo 8, su palabra dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por tanto, la palabra a nosotros nos demanda el que debemos ser diligentes en buscar a Dios, debemos ser diligentes en conocerle a Él mediante su palabra. Esto sacará la ociosidad de nuestra vida y esto también hará el que vivamos en la vid, apegado a la vid, siendo limpiados por su palabra, como nos dice Juan capítulo 15, hará que llevemos mucho fruto. Y lo más hermoso de eso es que cuando llevamos fruto, glorificamos a nuestro Dios. Cuando somos cristianos que vamos creciendo espiritualmente, cuando somos cristianos que vamos madurando espiritualmente, con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras, glorificamos a nuestro Dios. Con nuestra actitud glorificamos a Dios. Y en eso nosotros tenemos que encontrar plenitud para nuestra vida, en el hacer la voluntad de Dios y que seamos agradables ante los ojos de Él. Por contraparte, el tercer punto, la tercera verdad es que el no ser diligente nos vuelve cristianos sin crecimiento y sin fruto. El versículo 9 señala: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nos hacemos ciegos espiritualmente cuando olvidamos, cuando no somos diligentes, cuando no somos preocupados en la búsqueda del Señor, cuando no somos preocupados de que debemos crecer espiritualmente, que es una necesidad que debe estar en nosotros, el desear crecer espiritualmente, el esforzarnos por crecer espiritualmente. Cuando no lo hacemos, la palabra de Dios nos dice que somos cortos de vista, que somos ciegos, que somos que tenemos amnesia espiritual, podríamos decir. No olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, y viene a nosotros la falta de sabiduría, y viene a nosotros la falta de entendimiento. El libro, cuando Pablo escribe la carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículos 14 y 15, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Justamente cuando nos falta el entendimiento, cuando nos falta el deseo de buscar el conocimiento de Dios, cuando no somos diligentes, viene esto: somos cortos de vista, somos ciegos, faltos de entendimiento, y somos como niños fluctuantes, y cualquier doctrina, cualquier error, cualquier falsa enseñanza nos turba, nos lleva de un lado a otro, nos confunde. Y por eso muchas veces muchos son engañados, muchos se confunden, muchos no entienden las cosas. ¿Por qué? Porque justamente no hay una preocupación de saber qué es lo que nos enseña la palabra respecto de lo que se está diciendo. La misma palabra enseña que el pueblo de Israel, el pueblo de nuestro Dios, falló porque le faltó el conocimiento. Erró, se equivocó porque le faltó el conocimiento. Y por eso muchas veces nosotros también fallamos, por eso muchas veces nosotros
como se dice, andamos al 3 y al 4, andamos a tropezones, como ciegos, andamos a tropezones. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento, nos falta comprender, nos llevan falsas enseñanzas de un lado para otro. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento, nos falta crecer, no nos preocupamos por crecer espiritualmente, no nos preocupamos. Nos habla de una pérdida de memoria espiritual, que también sucede cuando no está esa diligencia, y vemos que algo así también le pasó a la iglesia en Galacia, cuando Pablo también le escribe a ellos en el capítulo 5, versículos 1 y 2, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. A los cristianos de la iglesia en Galacia le estaban diciendo que era, aparte de lo que Cristo ya había hecho, era necesario que ellos se circuncidaran para poder alcanzar el favor de Dios. Y eso también nos pasa muchas veces. Cuando desconocemos lo que Dios hace, nosotros tratamos de perfeccionar la obra de salvación que nuestro Dios ya hizo. Su obra es perfecta, la salvación que Él nos entrega es perfecta, y no necesitamos nada para alcanzar esa salvación que el Señor ya nos dio. Y muchas veces tratamos de poner cosas, cosas nuestras para alcanzar cosas que Dios ya nos ha dado. Si nosotros vamos y leemos y volvemos a leer lo que decía el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos, el Señor ya nos ha dado toda bendición espiritual. Lo que pasa es que nosotros no nos preocupamos de ir creciendo. Nosotros no nos preocupamos de ir desarrollándonos espiritualmente. Nos quedamos, somos quedados. Quizás es algo que me pasa a mí, yo estoy diciendo que lo estoy incluyendo a usted, quizás no es algo que le suceda a usted, pero sí me doy cuenta que muchas veces me quedo, somos quedados en no preocuparnos de ir creciendo espiritualmente. Tenemos tiempo para muchas otras cosas, pero no para dedicarnos a avanzar, a ser diligentes, como nos enseña la palabra del Señor en esta hora, de buscar un crecimiento, un desarrollo espiritual para alcanzar una madurez espiritual. ¿Y qué sucede con eso? Que muchas veces somos confundidos, muchas veces somos engañados. ¿Por qué? Porque nos falta el conocimiento, nos falta crecer. Muchas veces nos peleamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta crecer espiritualmente. Muchas veces no aceptamos la disciplina. ¿Por qué? Porque no entendemos, no conocemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchas veces hay enemistad entre nosotros. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchas veces exigimos a aquellos que recién vienen llegando cosas que no pueden hacer, no les ayudamos a llevar sus cargas como nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado de crecer y madurar espiritualmente. Muchas veces nos enredamos y tenemos conflictos por cosas mínimas. ¿Y por qué pasa eso? Porque no nos hemos preocupado de desarrollarnos, de madurar, de crecer espiritualmente. Entonces, eso tiene, el no crecer nos va golpeando como iglesia. El no crecer va generando conflictos como iglesia. El no crecer no nos permite desarrollarnos ni como cristianos ni como iglesia. Pero cuando sí hay esa preocupación, sí hay esa diligencia, eso trae una recompensa. Y es la cuarta verdad que tenemos para ver en esta hora. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás,
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el ser diligente trae recompensas tanto para nuestra vida presente como para nuestra vida futura. El versículo 10 dice: hermano, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No vamos a andar, como decía, tras tabillones, no vamos a andar chocando, no vamos a andar enceguecidos por esta vida. Si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. Es la promesa que el Señor nos da, que si nos preocupamos de ir creciendo, no vamos a caer. La palabra de Dios, cuando Jesús enseña en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículos 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros nos preocupamos de crecer espiritualmente, cuando somos diligentes en el conocer a nuestro Dios, conocer su palabra, fundamos nuestra vida en la roca. Y pueden venir dificultades, vientos, tormentas, azotar nuestra vida, pero la promesa del Señor es que no caeremos. La promesa del Señor es que pueden golpear todas esas cosas en nuestra vida, pero nuestra casa se mantendrá firme, edificada sobre la roca. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Y no se vino abajo, aunque vino la dificultad, los problemas, soplaron esos vientos, vino la tormenta, pero se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque fue prudente, escuchó la palabra de Dios y la puso por obra. Entonces, la palabra nos enseña que el ser diligente trae una bendición a nuestra vida presente, nos hace madurar. Y pueden venir las dificultades, pero nos vamos a mantener firmes en el Señor. Pero no solamente trae una bendición presente, sino que también trae una recompensa para nuestra vida futura. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere decir que si nos esforzamos, ¿podemos alcanzar la salvación? No, eso no está diciendo acá, porque la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que nos está diciendo acá es justamente lo que nos habla 1 Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 15, cuando nos habla acerca del tribunal de Cristo y de la recompensa futura que vendrá en Él. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces, nuestras obras serán probadas. Nuestra vida acá en la tierra como cristianos será evaluada, no para salvación, sino que para las recompensas que el Señor dará a cada uno de sus hijos. Entonces, el ser diligentes, hermanos, el ser diligentes también traerá una recompensa futura, no solamente, como les decía, acá en esta tierra, que la palabra nos dice que nos ayudará a enfrentar las dificultades, a enfrentar los problemas, a enfrentar los vientos de falsas doctrinas que podrán venir, a enfrentar todo aquello que viene, no solamente para esta vida presente, será de bendición, sino que también trae una recompensa eterna que tiene que ver con los galardones que el Señor entregará a sus hijos. Así que, hermanos míos, Dios
Dios ya nos dio todo lo que era imposible que nosotros pudiéramos obtener. Salvación, vida eterna, fe, su Espíritu Santo, todo eso Él nos lo dio ya. Y demanda de nosotros ser diligentes para crecer, para madurar espiritualmente. Esforcémonos, por tanto, en conocer a Dios. Esforcémonos en conocer su palabra. Esforcémonos para andar en sus caminos. Huyamos, como dice el versículo 4, de toda la corrupción que hay en el mundo. Huyamos de todas las concupiscencias. Esforcémonos a andar y vivir en la voluntad del Señor. Esforcémonos en ser una iglesia madura, que ha crecido espiritualmente y que está preparada para soportar todo lo que pueda venir de aquí en adelante. Esforcémonos para crecer espiritualmente, para ser una iglesia madura, para ser hijos de Dios conforme a la voluntad que Él nos muestra a través de su palabra. Hermanos, que esta palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos haga meditar y nos ayude también a ir avanzando en esta vida de crecimiento espiritual que el Señor nos requiere y demanda de cada uno de nosotros. Seamos diligentes en buscar al Señor, seamos diligentes en crecer espiritualmente, que eso es lo que nuestro Dios nos demanda a través de su palabra. Que nuestro amado Dios les bendiga.
Amado Dios, Padre eterno, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, en esta hora doy gracias porque sabemos, Dios mío, cada uno de nosotros, en nuestros hogares, sabemos que solamente por su gracia, por su misericordia, podemos estar acá, Dios mío, escuchando las bondades de su palabra, escuchando, Dios mío, las alabanzas que hemos compartido en esta hora. Le ruego, Santo Dios, que todo lo que se ha hecho en esta hora traiga paz al corazón de su Hijo, traiga bendición al corazón de cada uno de los suyos. Y Señor, en esta hora le ruego que también su palabra o alabanza, Dios mío, que puedan llegar a aquellos que no le conocían, Señor, puedan ir transformando sus vidas. Señor, reconocemos que suyo solamente el poder, y en usted, Dios mío, está el poder llegar al corazón de cada uno de nosotros y transformar nuestras vidas mediante, Dios mío, su Espíritu Santo. Le ruego en esta hora por cada uno de mis hermanos, le ruego por cada uno de los que han compartido, Dios mío, en esta hora, esta reunión que hemos tenido. Su bendición, Dios mío, alcance a cada uno de aquellos que han escuchado, donde quiera que estén, Dios mío, en cualquier momento en el que lo puedan hacer, su gracia les alcance. Amado Dios, le ruego su bendición sobre nuestras vidas, en el nombre glorioso y bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.